verdad, un montón de gente. Muchas gracias por estar acá. Gracias a Teresa, mi querida Teresa Toledo, y a Casa América especialmente por invitarme a dar esta charla y a presentar mi película luego. Un poco la idea de esta charla, ¿no?, con el título El proceso creativo del guión a la película, es intentar hacer un recorrido, o por lo menos mi propio recorrido respecto de qué implica esto de llevar adelante un proyecto cinematográfico, cuáles son las relaciones que se van estableciendo entre cada instancia de trabajo, que como muchos de ustedes deben saber, son varias, y además muchas veces pasa mucho tiempo entre una instancia a otra, ¿no?, qué implica hacer un guión. Y sobre todo lo que me interesa mucho, que es algo que he ido descubriendo a lo largo de estos más de 10, 12 años que llevo desde que hice mi primera película hasta ahora, es, por un lado, incentivar a otros a encontrar un modelo creativo propio, digamos, porque si bien el cine es una industria, no deja de ser una industria cultural, y como industria cultural necesita de las personas y de los autores, ¿no? Entonces me interesa mucho, echar luz sobre la idea de que un director es alguien, buenas, bienvenidos, que lleva adelante un proyecto que no necesariamente tiene certezas, pero que sí tiene voluntad, una firme voluntad por llevar adelante un proyecto y por contar una historia particular, ¿no? Un poco me interesa desmistificar ciertas ideas de que el director es alguien que lo tiene todo claro y que solo se dedica a ejecutar, no sé, una especie de mandato divino, sino más bien me interesa el lugar del director como alguien que tiene una o varias obsesiones y que tiene como ese deseo de llevar a ese barco adelante, ¿no? Y que por supuesto convoca, ¿no?, a otras personas que hacen parte de ese recorrido y de ese proceso, que como todo proceso creativo tiene momentos de zozobra y momentos de descubrimiento. Y bueno, hay que bancárselos a todos los momentos, ¿no? Mi intención es, digamos, yo fui descubriendo a lo largo de mis películas, o en el proceso de hacer mis películas, determinadas cuestiones que a mí me funcionaron, o que en algunas películas más que en otras, y que tienen que ver con maneras particulares de abordar el guión, maneras particulares de abordar el casting, maneras particulares de llevar adelante el rodaje, el montaje, y que esto es lo que un poco mi voluntad es compartirlo con ustedes. Mi intención es mostrarles primero como algunos fragmentos de las películas que funcionen un poco como disparadores para charlar de algunos aspectos específicos. Justamente dejé fuera de estos clips La tercera orilla, que es la película que vamos a ver luego, un poco a propósito, ¿no?, para, por un lado, dar cuenta del proceso previo y que, bueno, después los que se quieran quedar a la charla posterior a la película puedan terminar de armar ese arco entre la primera y la última y poder establecer esas relaciones, entre cada proyecto, ¿no? Si les parece bien, vamos a ver primero un fragmento de mi primer película que se llama Ana y los otros. Es una película filmada en el 2001, a fines de 2001. Vemos el fragmento y después charlamos. Te voy a correr. El corralito, tal cual. Bueno, ya te voy a contar.
Bueno, para arrancar a hablar, quería mostrarles esta secuencia inicial de mi primera película, un poco para empezar a hablar de la concepción del guión, ¿no? De cómo surge una idea, o cómo, bueno, me surgió a mí en este caso la idea de esta primera película y cómo la fui llevando adelante, ¿no? Es una idea muy particular, ¿por qué? Porque surge al finalizar yo mis estudios de cine, luego de unos 4 o 5 años, me aparece esta idea casi como una especie de urgencia o de necesidad de contar una película que hablara de una situación personal que me atravesaba a mí en ese momento y que además pudiera narrar o contar un espacio físico concreto que es, en este caso, mi ciudad natal, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Para mí fue una especie de maravillosa inconsciencia el hecho de que mi primer película haya tenido elementos tan autobiográficos. No porque crea que uno tenga que ser autorreferencial todo el tiempo, sino porque sí me parece valioso hablar desde el lugar en el que uno está, ¿no? Como poder constituir una mirada propia, particular, que tiene una visión y una opinión sobre el mundo que a uno lo rodea, pero a partir de uno, ¿no? Yo creo que ese es para mí es uno de los grandes valores de lo que hace a una película, ¿no? Entonces se me ocurrió esta idea de contar la historia de Ana, que era un personaje un poco más joven que yo en ese momento, pero casi ahí, que volvía a su ciudad natal después de muchos años de ausencia,
con la excusa de vender una casa familiar, y bueno, a partir de esa excusa se da en toda la película, que quizás en algún momento tengan la oportunidad de ver, una serie de encuentros y desencuentros que de alguna manera van narrando la relación de Ana con un pasado y una sensación de pertenencia y desarraigo que conviven en el personaje todo el tiempo, ¿no? Que justamente ese era el elemento autobiográfico, si uno lo quiere rastrear, ¿no? Después hay toda una situación concreta de la historia, de lo que sucede en la historia, que son elementos puramente ficcionales, ¿no? Y el guión tuvo en ese momento una particularidad muy grande, que es que todas las escenas que yo construí en el guión, y por eso un poco elegí esta secuencia inicial para mostrarle a ustedes, estaban descritas en lugares físicos que yo ya conocía. Entonces, digamos, para aquellos de ustedes que conocen el proceso de trabajo de un guión, generalmente uno parte de una idea abstracta o más o menos abstracta, imagina un decorado, una situación, un lugar, y después, en una instancia de trabajo posterior, sale a buscar ese espacio físico que va a acercarse en mayor o menor medida al espacio imaginado, digamos, ¿no? Bueno, acá el proceso fue totalmente inverso, y eso de alguna manera yo creo que terminó condicionando, o no condicionando como palabra negativa, sino como un poco dando la particularidad de la película, que es que cada espacio yo siempre supe desde un inicio cuál iba a ser. O sea, describí esa esquina, describí esa verdulería, describí esa costanera, describí, ¿no? O sea, hay algo de esta impresión de documental que tiene que ver con estar documentando justamente un espacio físico que existe y que tiene... y con el que yo como directora tenía una relación muy fuerte, ¿no? Que tenía que ver con mi lugar de pertenencia. Después, de alguna manera, también hay algo que yo empecé a descubrir en relación a cómo ese guión después termina construyéndose o volcándose en una película, y que de alguna manera me empezó a pasar que ese guión no es un objeto de hierro inamovible, sino que para mí justamente lo valioso del proceso es cómo ese guión o esa descripción, que en un principio son palabras, aunque pueden estar reflejadas por un espacio físico previo, van como dialogando con una realidad que se me presenta en el proceso, ¿no? Y ahí es donde quiero mostrarles otra escena, que es el segundo fragmento de esta misma película, que es un diálogo entre dos personajes. Lo vemos y después conversamos. ¿Me prestas el diario? Disculpa, ¿me prestarías el diario? Es la parte de deportes para ver una cosita. Sí. Gracias. ¿No sabés si salieron los nadadores del Robin? No, no vi la parte de deportes. ¿Me darías la hoja? Va, si no te importa, porque es mi novio que está acá. Si no se muere. Sí, no hay problema. Gracias. ¿Sos de acá vos? Sí. Porque es bastante conocido él. Sí, ¿cómo se llama? Adrián Servini. Es de natación. ¿Y hace mucho que estás de novia? No. Bueno, que nos conocemos hace bastante, pero que salimos 15 días nomás. Es más grande que yo él. Qué raro que no lo conozcas. ¿Cuántos años tenés vos? ¿Yo? 17.
Tiene el pelo corto ahora, antes lo tenía largo. A ver. Andaba en una moto, vive por el parque. ¿Y cómo lo conociste? Fuimos a un boliche con una amiga y bueno, él estaba con su amiga y lo sacaron a bailar. Él estaba con mi amiga en realidad, pero a mí me encantaba, así que empecé a sacarle tema y bueno, después cambiamos las parejas. Y al final nos quedamos toda la noche. Mi amiga desapareció y nos volvimos juntos en un remis. Nos pasamos los teléfonos y eso, pero yo dije, no lo veo nunca más. Y al otro día, vamos con mi amiga en la moto por el parque y lo vemos a él y al amigo. Así que le dije, pará, por favor, que quiero verlo, quiero hablar con él. Pero bueno, ella me dijo que no, que el amigo le había molestado toda la noche, que estaba harta y bueno, seguimos. Pero yo no sé, me quedé como con la expectativa de verlo, no sé, de encontrármelo en el colectivo, en cualquier lado. Por el Rosedal volví como 1000 veces. Cualquier cosa que tenía que hacer, me daba la vuelta por el Rosedal a ver si estaba. Y al final, como en un año, no lo vi más. Y este año me lo encontré en el mismo boliche. Él pasó delante mío y yo lo empecé a perseguir. Después, bueno, le toqué el hombro y... bueno, pusimos a hablar. Él me dijo que se acordaba de mí. Desde ahí que salimos. Hace poquito, el 31. Lo estoy esperando ahora, está por venir. ¿A dónde me dijiste que nadaba? En el Robin. Yo también iba al Robin. Bueno. Bueno, elegí esta escena para empezar a hablar del proceso de casting, que es un proceso que desde el inicio me gustó mucho hacer, que valoro mucho. Creo que realmente gran parte del resultado positivo de una actuación en una película tiene que ver con esa elección, o sea, con ese momento en el que uno elige quién va a ser esa persona, y digo persona, no solamente actor, que va como a encarnar a ese personaje que uno imaginó, ¿no? En este momento de mi trabajo en el cine, yo obviamente era una película muy pequeña, muy chiquita, con lo cual también había una condición de producción que terminaba generando determinados espacios. Yo creo que esto muchas veces es beneficioso, no necesariamente lo vivo como o no necesariamente lo vivíamos como una limitación. Y era que, bueno, yo estaba sola haciendo el casting, no tenía dinero para pagar a nadie y también era lo que sabía hacer porque venía de trabajar mucho como asistente de dirección y haciendo casting. Entonces, bueno, sabía que era el lugar donde podía fortalecerme o bueno. Y fue un proceso de casting muy largo el de esta película, más de un año. También porque yo, al hacerlo sola, también lo hacía muy a mi manera. Y esta manera era un poco a la inversa de lo que se hace normalmente, que es publicar en diferentes espacios, instituciones, bueno, páginas web, ya hoy, respecto de este personaje que estoy buscando. Yo lo que hacía era más bien como un trabajo inverso, que es salir a buscar yo a esas posibles personas, ¿no? Esta sutil o no tanto diferencia para mí es muy clave porque yo creo que es mucho más asertivo y más rico el hecho de uno accionar y salir concretamente a buscar a esa persona en el mundo y no esperar a que esa persona llegue. Es como conceptualmente distinto y me parece que hay algo de la actitud más activa de salir a buscar que termina dando, por lo menos a mí, mejores resultados, ¿no? Entonces fue un proceso muy largo donde por un lado yo tenía claro que quería que el personaje de Ana fuera una chica de Buenos Aires para que pudiera de alguna manera estar más cerca de ese deambular o de esa sensación de pertenencia y desarraigo que tiene el personaje en la película, esa distancia con la que un poco observa las situaciones que van pasando. Pero también sabía que quería que todos los personajes secundarios de la película fueran personas de Paraná y de Victoria, que es una otra ciudad más pequeña donde después se traslada la acción, ¿no? Entonces lo que hice fue
viajar a estas ciudades y hacer castings, por decirlo de alguna manera, con personas reales, ¿no? Como buscando personas que no necesariamente tuvieran experiencia actoral, un poco buscando que ese no ser actores trajera a la película un grado de naturalismo que agregara una veracidad a las escenas y a los personajes extra, ¿no? Yo sentía que si yo traía a un actor experimentado a hacer de un paranaense, iba a haber algo que no iba a ser, más allá de que sea un excelente actor, digamos, que no iba a ser del todo veraz o que no iba a transmitir el detalle de ese ser, de ese lugar, ¿no? Entonces, bueno, empecé a hacer una serie de convocatorias, a conocer gente. Y en ese momento, como el guión ya estaba escrito y yo tenía claro que era una película donde quería que los personajes hablen, digamos, en la película, después en mis otras películas creo que no es tan así, pero en esta película los personajes hablan mucho, se cuentan cosas, evocan situaciones del pasado. Eso yo lo tenía claro en ese momento, entonces parte del casting era pedirle a las personas que contaran algo, alguna situación X vivida, algún encuentro, bueno, como diferentes pautas que tenían que ver con escuchar a las personas hablar. Y bueno, en una de esas sesiones viene esta chica, Analía, que es esta chica con la que Ana se encuentra en la playa. Ana es el personaje principal. Y yo me quedo totalmente enamorada de ella y de su manera de hablar, de su manera de evocar situaciones. Había algo en cómo ella contaba las cosas que a mí me fascinaba y me generaban como realmente ganas de escucharla, de verla, ¿no? Pero a la vez me pasaba que era un personaje, era una chica más joven que Ana, ¿no? Toda la película, en general, los personajes con los que Ana se encuentra son muy de su propia generación. Pero ella me daba a alguien más chico, digamos, Ana tiene 25, 26 años, esta chica tiene 18, o sea, como que claramente siempre tuve una obsesión con las edades, con ser como muy precisa con las edades, y acá se me volvía como muy evidente. Entonces, no tuve mejor idea que escribir una escena especialmente para el personaje de ella. Cuento esto porque, más allá de que a mí la escena me encanta, porque me parece como una particularidad muy propia de esta película y de este guión, y me interesa como transmitirles cómo hay cierto tipo de cine y cierto tipo de películas que pueden ir encontrando su propia dinámica y su propia forma de ser producidas, como no hay una única manera de hacer un casting, una única manera de escribir un guión, una única manera de rodar, ¿no? Y esto creo que tiene que ver con, bueno, algo que después vamos a retomar en la charla posterior, que tiene que ver con, bueno, ciertas formas de hacer cine que fueron surgiendo en esa época en Argentina, ¿no? Quizás condicionada por una cuestión económica, pero que terminó siendo un elemento que generó instancias creativas muy grandes, ¿no? Entonces, bueno, digamos que la estructura de la película de Ana y los otros, al ser tan evocativa, y realmente la película va contando una serie de encuentros y de dinámicas que, más allá de la peripecia concreta que sucede en la historia, lo que termina pasando es que ella termina de una manera u otra evocando cuestiones en relación a su pasado y a su memoria y al paso del tiempo y a quién fui, a quién soy, a quién seré, donde esa misma estructura, un poco como de piedras en el camino, me permitía escribir una escena y instalarla ahí en el medio de la película, ¿no? Y eso a mí me daba una libertad creativa muy grande, ¿no? Y es parte, digamos, quizás es un ejemplo un poco extremo, en el sentido de, bueno, desarrollar toda una escena para una actriz o para una persona de la cual me enamoré. De alguna u otra manera, es una manera de trabajar que tiene que ver con esto que les decía antes, de crear una instancia de diálogo entre ese guión, esas palabras que yo escribí en el papel y lo que me voy encontrando en la realidad, en el proceso de crear y en el proceso de acercarme
hacia la materialización de esa película, ¿no? Entonces, este es un caso un poco extremo, pero después voy a pasar a contar también cómo he logrado de alguna u otra manera mantener algunos elementos de esta forma en mis otras películas también, ¿no? Si les parece bien, vamos a ver el clip número 3, que es de mi segunda película, que se llama Una semana solos. María. María. ¿Y? ¿Probaste? No. Dale. No conozco a nadie. Yo tampoco. ¿Nos dividimos? Si querés. La busco abajo. Dale. Vení. Encontré algo que puede servir. ¡No valió! Dale, Quique, te estoy por ganar, Gané. Dale, apúrate, Quique. ¡Hiciste trampa! ¡Apúrate, Quique! Primo. Ah, bueno, llegaron. Ayúdame a buscar. Bueno, ¿Qué haces? Vos, Afi, empezá por la cocina y vos fíjate. Che, esta ya no es de acá. Ah, sí. Mi mamá siempre las cambia de lugar. Probablemente. ¿Lo consiguieron? Bien. Che, ¿para dónde lo encontraron? ¿Por ahí?
Bueno, esta película se llama Una semana solos, es mi segunda película, filmada en el 2007. La película cuenta unos días que pasan un grupo de jóvenes de entre 6 y 14 años, que son hermanos y primos entre sí, dentro de un barrio cerrado, que es una urbanización, un tipo de urbanizaciones que han prosperado mucho en Argentina en la década de los 90, a finales de los 90, y que para mí, bueno, de alguna manera me permitía hablar de cómo es, digamos, mi interés tenía que ver con un artículo que yo había leído en el diario y sobre unos artículos que luego continué leyendo de una socióloga que hacía un análisis respecto de cómo es vivir y crecer en un barrio cerrado, de alguna manera pensando que esos chicos de alguna manera entienden ese mundo homogéneo y aislado como el mundo, ¿no? Un poco, bueno, la película básicamente tematiza esa situación. A mí me surgió la idea, o sea, después de terminar de filmar Ana y los otros, que fue mi película anterior, donde hay en el final de la película un personaje de un chico de 8 años que termina siendo un personaje clave en la película porque es quien termina ayudando a Ana a cerrar ese viaje. Me quedé como muy contenta con la experiencia de trabajar con un chico de 8 años, ¿no? Y de alguna manera ahí surgió esta idea, bueno, la próxima la voy a hacer como un poco poniendo más en el centro de la escena a los niños y jóvenes, ¿no? Y eso fue como el germen que después devino en esta película, ¿no? Como que de alguna manera también es interesante ver cómo si uno logra estar más o menos conectado con uno y tiene como una voluntad de trabajar sobre temas que a uno lo convocan y lo conmueven, hay una relación también entre una película y otra que se va armando un poco intuitivamente. Como no es algo demasiado consciente, pero de alguna manera se va dando, ¿no? Como una cosa que lleva a la otra y en la medida que uno puede confiar que ese hilo que uno va desplegando lleva hacia algún lado, las cosas avanzan. Y entonces, bueno, yo tenía estos 6 personajes, cada uno obviamente tenía como elementos particulares, ¿no? Cada uno venía como a traer a la trama de la historia alguna cuestión específica. Y decidí con una amiga mía, quien empezó a hacer el trabajo de casting conmigo, digamos, de alguna manera abrí el juego, sabía que tenía como un trabajo más grande por delante porque ya no era ese personaje que había que buscar o esos secundarios que tenían alguna participación menor en Ana y los otros, sino que había que componer ese grupo familiar que lleva adelante toda la película, porque no hay casi adultos, los adultos son muy pocos y tienen como una intervención muy acotada, ¿no? Ellos realmente son el corazón de la película. Entonces decidimos hacer la búsqueda dentro de este tipo de comunidades, digamos, con esta misma premisa de encontrar chicos que de alguna manera puedan hacer este aporte personal al personaje, digamos, no pidiéndole al chico que genere una actuación compositiva, sino que de alguna manera la idea es que ese chico aporte al personaje esos elementos que, sobre todo desde el lugar de la personalidad, le son propios, ¿no? Quiero decir, yo muchas veces no tengo como un tipo físico en la cabeza cuando pienso en un personaje, tengo más bien características personales, digamos, elementos de la personalidad que necesito que ese personaje tenga, y después un poco como la aventura de salir a buscar la persona tiene que ver con, bueno, qué particularidades va a traer esta persona a este personaje que yo imaginé, ¿no? Y de alguna manera asumir que hay algo que va a surgir en el encuentro entre ese personaje escrito, imaginado, y esa persona que viene a ocupar y a ponerle literalmente el cuerpo a ese personaje. Entonces hay algo de ese personaje que se termina de dibujar. Si yo elijo a Pedro, a José, a Martín o a Federico, quiero decir, en ese punto es que digo, me importa mucho quién es la persona que está detrás de ese actor, porque entiendo que ese actor o no actor trabaja con digamos, su materia es su personalidad y sus rasgos característicos,
Y por el tipo de cine que a mí me interesa que esos elementos, digamos que la persona actor le preste esos elementos al personaje, ¿no? Entonces, bueno, eso, obviamente también permitir que eso suceda, y sobre todo trabajando con chicos, implica un compromiso del lado de los adultos muy grande respecto de generar ese espacio de colchón donde eso puede suceder y donde ese chico siente una valoración que le permite, bueno, hacer ese acto de entrega que es actuar, según mi criterio, digamos, ¿no? Generar ese espacio de confianza y de valoración donde ese chico dice, bueno, acá puedo, me siento protegido, cuidado, valorado, apreciado y puedo desplegar este potencial que muchas veces, y en el caso de la película que veremos luego podemos retomar el tema, muchas veces los chicos mismos descubrían junto a nosotros estas potencialidades o estas habilidades de actuar, de poner en juego determinadas cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, para mí es un proceso que es apasionante, pero sobre todo es apasionante porque conozco personas y me gusta mucho esa instancia de conectar humanamente con los demás, al punto de que yo hoy sigo en contacto con ellas, sé qué están haciendo, o sea, sigo generando vínculos y estoy muy orgullosa de decir que la más grande de las chicas estudió cine, o sea que hicimos las cosas más o menos bien, no salió corriendo. Y bueno, de alguna manera fuimos como justamente lo que necesitábamos. Ya son 7:15, chicos, no puedo creer. Bueno, fuimos como inventando un proceso creativo en el casting que tenía que ver con no con ponerlos tanto en una situación de, a ver, haz este personaje, sino con... Yo escribía monólogos, textos escritos por mí, que eran textos que yo consideraba que podían ser dichos por el personaje, y les pedía a ellos que leyeran esos textos y los dijeran. Y había algo en ese simple hecho de contar una situación que habían leído, donde se evidenciaba muy claramente si, digamos, cuánto de esa persona podía poner a favor del personaje, ¿no? Y después de eso, bueno, sí existía la instancia de trabajo de casting en el sentido más de ponerlos a hacer una escena o incluso cruzarlos con otro personaje de la trama, sobre todo en Una semana solos, donde había la necesidad de generar vínculos particulares entre primos, entre hermanos, o sea, había situaciones dramáticas que había que poner en juego, donde lo que hacíamos era armar como una especie de taller de actuación, donde se convocaban a varios chicos que podían luego convertirse en esos personajes, pero desde un ámbito que propiciaba el encuentro y que donde el objetivo estaba puesto en que ellos también, independientemente de haber sido elegidos o no para la película, se quedaran con algo valioso que tenía que ver con la experiencia de esta especie de taller de actuación que íbamos generando, ¿no? Obviamente se imaginarán que todo esto lleva tiempo, que no son los tiempos habituales de la producción de una película, o ni que hablar de la televisión, y digamos que de película en película siempre como que el desafío tiene que ver con hasta dónde encontrar ese equilibrio entre esta manera más artesanal de trabajar, que tiene que ver con encontrar vínculos y potencialidades en la suma, en la combinación de personas, y un esquema más industrial de hacer cine, ¿no? Pero bueno, digamos, en el tipo de películas que me interesa hacer, hay un valor añadido que tiene que ver con esta forma de trabajar, que pone en valor el proceso más allá del resultado, ¿no? Entendiendo que en ese proceso y en ese tiempo que uno se toma para llevar adelante y para ir descubriendo y tejiendo esta idea de proceso creativo, termina siendo gran parte de lo que hace a ese realismo, a ese naturalismo, a esa historia con detalles que uno después ve en las películas, ¿no? Bueno, la verdad es que tenía un clip más, pero me pidieron que termine puntual.
Así que bueno, seguiremos hablando de estos temas, los que se quieran quedar a ver la proyección de La Tercera Orilla. Después va a haber un coloquio donde podemos retomar estos temas, quienes tengan ganas de hacer preguntas o decir algo. Muchas gracias por haber venido.